Buenas tardes con todos, soy Néstor Antonio Campos y el día de hoy vamos a seguir con este ciclo de conferencias del Círculo de Estudios Bizancio y le toca el tema a la aterosclerosis. Entonces, vamos allá. Entonces, primero tenemos que aprender a diferenciar entre estos términos. La aterosclerosis viene a ser una enfermedad, digamos, de la capacidad que tiene la arteria de ser elástica, ya sea de grande o mediano calibre. Esta aterosclerosis mayormente le estamos relacionados nosotros a la placa grasa, ¿no? Una placa de ateroma. Este concepto de atero está dentro del concepto de arteriosclerosis. Entonces la arteriosclerosis viene a ser un endurecimiento de las arterias, que por ejemplo puede ser por la edad, ¿no? 70, 80 años, las personas cada vez que tienen mayor edad, sus arterias se van haciendo más rígidas y eso se puede traducir en un aumento de la presión sistólica y diastólica. Ahora, entonces la arterioloesclerosis ya vendría a ser igual que el concepto de anterior, de un endurecimiento de las arterias, pero que vendría a ser de arteriolas, o sea, menor calibre. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, digamos, de repente una hipertensión de larga data, podría ser una arteriolesclerosis hialina, o también podría ser en acá que parece pues las hojas de cebolla, que se le llama una hiperplasia. Entonces, estos son tipos de arteriolesclerosis, pero también está la esclerosis de Mockenberg. Entonces, esa esclerosis de Mockenberg viene a ser un depósito de calcio en capas de la arteria. Por ejemplo, esta es tanto en la arteria, la parte de la capa media, ¿no? Entonces, la pregunta sería si hay una disminución del flujo sanguíneo. Pues no, y no hay una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, ¿en dónde? Para eso yo he creado una memotecnia en el cual primero, por esta pandemia que está habiendo, hago unos ejercicios, ¿no? Hago abdominales, después me voy a tomar una corona, después voy a ver una película con un poco de popcorn y al final voy a ponerme un bling bling. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque el primer lugar donde se forma esta ateroesclerosis, la clase de hoy día, esas son en las arterias abdominales. En el segundo lugar son en las arterias coronarias. En tercer lugar, la palabra pop de popliteo. Y en cuarto lugar, el bling bling se pone ¿dónde? En la parte del cuello, o sea, las carótidas. Entonces, estos son los 4 lugares principales donde se van a producir la aterosclerosis. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poco de recordar acerca de la parte de bioquímica, ¿no? En el cual nosotros teníamos pues al kilomicrón, al VLDL, al LDL y el HDL, ¿no? Entonces, de acá para la derecha todos eran malos y acá para la izquierda el HDL es el bueno. Entonces el kilomicrón, acá tenemos la leyenda, más que todo son triglicéridos, en donde está sus funciones del intestino al hígado, principalmente está el ApoB48. Después este hígado al cuerpo lo pasa el VLDL y también el LDL, ¿no? Entonces acá está la ApoB100, muy importante, después vamos a mencionarla. Y quien recoge en sentido inverso viene a ser el HDL. Entonces teniendo estos esquemas podemos pasar a esto de acá. Entonces, como yo les indiqué, ahí está el intestino, el kilomicrón lleva al hígado, del hígado va al VLDL y esto lo deposita en rollito, en el músculo, que no debería ser, principalmente en la grasa. Entonces, cuando está ocupado acá en esta grasa, imaginemos nosotros que tenemos como 100, ¿no? De estos 100 puede haber, así como entra, también sale como un ciclo y puede volver 60% al hígado y 40% se pasa al LDL. De este LDL le da el 30% al hígado y el 10% se va a las arterias. Entonces, de acá a 100% le vamos a pasar el 10% a través del VLDL a las arterias. Y justamente viene el HDL que recoge en sentido inverso, le quita este 10 menos 10, 0 y todo bien. El problema es cuando de repente nosotros estamos consumiendo demasiadas grasas. Entonces, esta grasa abdominal, obviamente nosotros vamos a tener lo que tanto hablamos del perímetro de cintura abdominal. Y imaginemos ahora que vamos a tener como 200. Entonces, lo que anteriormente era acá como 100, fíjense las flechas por favor, vamos a tener a 200. Y fíjense, el hígado sigue recibiendo 60, el hígado sigue recibiendo 30. Entonces, acá fue donde se aumentó a los 100. Esto de acá llegó al LDL y estos 100 de acá prácticamente llega a 110, le quita 10 el HDL y siguen habiendo los 100. Entonces nos debe de quedar en la memoria de que si nosotros tenemos y aumentamos la grasa abdominal, el perímetro de cintura abdominal, la grasa mala,
esta grasa, lo que nosotros vemos por fuera, va a ser directamente proporcional al estado en el cual están sus arterias. Entonces va a llegar a mayor perímetro abdominal, va a haber mayor grasa dentro de las arterias. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre más procesos. Entonces también tenemos que recordar que en este LDL tiene dos palabras claves, que es aterogénico, o sea, muy bien, va a producir placas de ateroma, y también trombogénico. Y trombogénico, ¿por qué? Porque vamos a ver que hay una similitud del ApoB100 al plasminógeno. Entonces, si se acuerdan de ese plasminógeno que se transforma en plasmina y ayuda pues a que se rompa el coágulo, esto va a interferir esa producción, entonces no se va a producir esa parte fisiológica natural. Entonces, si nosotros hablamos de factores de riesgo, esto ya lo podemos conocer: hipercolesterolemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes, ¿no? Es algo modificable. Todo lo que sea grasa, pues, ¿no? Ahora, también se habla bastante acerca de la hiperhomocisteinemia, en el cual se dice de que hay disminución de las vitaminas que vienen a ser los cofactores, como ya sea la vitamina B12 o el ácido fólico y la vitamina B6. Y es que, pues, estas vitaminas lo que hacen es transformar esta homocisteína en metionina, en este caso, y en este caso en cistina, y ya no produce daño. Pero cuando no hay esas vitaminas y cuando hay una hiperhomocisteinemia, produce un aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Mayormente estas son enfermedades hereditarias, pero sí se ha diagnosticado de que las personas que son obesas, las personas que tienen mayor actividad con las grasas y el LDL, tienen aumentado la homocisteína. Igualmente, a factores procoagulantes, ¿no? Obesidad, sedentarismo, alimentación, el estrés, muy importante, y también el ácido úrico. ¿Qué no podemos cambiar? Bueno, que vamos a envejecer, el sexo, que en verdad primero el varón es el que tiene un riesgo elevado sobre la mujer, pero después la mujer, cuando llega a un periodo postmenopáusico, debido a la disminución de los estrógenos, llega a estar al nivel o hasta superar pues el riesgo potencial del varón en tener accidentes, ¿no? Igualmente la genética, ¿no? Los padres nos condicionan a algo, ¿no? Antecedentes familiares. Entonces, también están los factores emergentes, en el cual está, por ejemplo, lo nuevo que se está postulando, que es digamos, también una epigenética en lo que son las apolipoproteínas, ¿no? En la homocysteína, y también nuevos marcadores inflamatorios, ¿no? El inhibidor de actividad de plasminógeno, el PCR, ¿no? La rigidez vascular, que en el futuro nos van a condicionar a algunos pacientes que, aún teniendo un estilo de vida no muy saludable, no se enferman, o en viceversa, que tienen un estilo de vida saludable y tienen una mayor probabilidad a enfermarse. Entonces, bueno, riesgos menores, ¿no? El estrés, la personalidad tipo A, ¿no? De repente pueden leer un poco más sobre ese tipo de personalidad en internet. Ingesta elevada de hidratos de carbono, ¿no? Todo lo que se refiere a medicina de estilo de vida. Entonces, con el tema de la aterosclerosis, la palabra clave que nosotros debemos tener en la cabeza es la inflamación. Esto nos va a llevar a múltiples patologías, como es la aneurisma, la isquemia, infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica, trombosis o émbolo. Entonces, las tres palabras también que debemos recordar y que vamos a desarrollar es el núcleo lipídico, los macrófagos, vamos a ver su actividad, y la capa fibrosa. Por ejemplo, entonces, para iniciar, nosotros tenemos lugares donde hay un flujo turbulento. Entonces, este flujo turbulento lo que va a hacer, por ejemplo, en la parte de la arteria descendente anterior izquierda del corazón, que forma un ángulo de 90 grados, igualmente con las arterias renales, va a hacer de que este flujo turbulento va a ser muy agresivo y va a hacer que se haya como que entre el endotelio, que está todo como un tapiz, se separe y haya una mayor permeabilidad del LDL. Entonces, mientras que el flujo laminar es protector y el flujo turbulento es agresor, este LDL marcado y una lesión endotelial crónica a través del tabaco, a través de la hipertensión, la hiperlipidemia, va a ayudar a que este LDL penetre pues en este endotelio, ¿no? Y una vez que se penetre ese endotelio, la grasa que está acá, el LDL, y aparte con la lesión endotelial, que ya ha hecho un aumento de la permeabilidad, va a hacer de que esta disfunción endotelial va a abrir el paso ya no solamente al LDL, sino también de repente a otro tipo de células, como son los monocitos. Entonces el monocito de la sangre se transforma en un macrófago, y este macrófago va migrando, va llegando hasta acá.
Ahora, nosotros debemos recordar de que se ha detectado que en algunas arterias hay clamidia pneumoniae o citomegalovirus o virus de herpes. Aún no se sabe si estos virus o bacterias tienen un papel fundamental. La mayoría indica que esto es algo inocuo, que no tiene ninguna alteración, pero es algo que se ha encontrado. Entonces, todo esto de acá, disfunción endotelial, va a hacer de que este macrófago que está entrando se va a activar y va a empezar, digamos, a consumir este LDL que se está malformando, y bueno, va a ayudar a un reclutamiento del músculo liso. Estos siguen, digamos, engulléndose de lípidos y más lípidos y más lípidos, y esto va a llevar a que este macrófago se transforme en una célula inflamatoria activada. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, ¿no?, en el cual hay una disfunción endotelial. Ya el LDL, como les dije, entró por esos huecos. Una vez que entró, llama, por eso nosotros decimos que el LDL oxidado tiene una actividad quimiotáctica, porque llama a los mononucleares que se transforman en macrófagos, y también una actividad toxigénica, porque es irreconocible al HDL. O sea, cuando está este LDL oxidado, ya no es tan fácil de que el HDL entre y bueno, lo limpie. Entonces, una vez que este macrófago está acá, cambia, y este macrófago cambia a lo que se le llaman las células espumosas. Y esas células espumosas tienen un receptor que se llama el receptor de Scavenger. Ese receptor Scavenger es un receptor no modulado, en el cual, por así decirlo, es un receptor que come y no deja de comer, y no sabe hasta cuándo dejar de comer. Y como no sabe, sigue comiendo hasta que come tanto, se inflama. Esa célula espumosa es una célula inflamatoria, de que llega a un tipo de apoptosis y muere. Entonces, cuando muere, aparte de la inflamación que he hecho, también dejemos que reconocer de que muere y también es inmune al HDL. O sea, acá tenemos que reconocer que aunque exista el HDL, esto ya no puede limpiar la parte de la ateroma. Entonces, cuidado ahí con el tratamiento sobre elevar el HDL. Entonces, si el HDL no puede limpiar la parte de acá de la ateroma, estas células espumosas también van a liberar por la inflamación citoquinas, ¿no?, interleuquina 1, TNF, que va a inflamar y va a empezar a volver un poco inestable, ¿no? Ahí viene un concepto. Y también por factores de crecimiento va a haber, digamos, una transposición de las células musculares lisas atraviesan esta membrana elástica interna, y esto de acá, digamos, cambian a células mesenquimales, o sea, como si volviera a ser células embrionarias, y en vez de ser células musculares lisas con un buen movimiento, que son como resortes, pues, ¿no?, que pueden adaptarse al cambio, se transforman en células rígidas, ¿no?, y empiezan a tener una síntesis de matriz extracelular y empiezan a proliferar más células musculares. Entonces, como les comenté acá, hay una mitosis de células musculares lisas con los factores de crecimiento derivados de plaquetas o fibroblástico, el transformante, produce matriz extracelular. Esto de acá en poco tiempo se transforma en colágeno, y poco a poco este colágeno va a ser como una envoltura fibrótica, y esta envoltura fibrótica va a ser lo que a mí en el futuro me va a diferenciar entre una placa estable y una placa inestable. Y esto es muy importante porque en infarto eso va a marcar bastante el pronóstico. Entonces, como les comenté, esto inicia con una estría grasa, ¿no?, células espumosas, colesterol intracelular, ¿no?, y el LDL oxidado. Poco a poco estas células espumosas con un colesterol intracelular, o sea, hasta este momento la célula espumosa es capaz de comer, y cada uno de nosotros seguramente tiene una estría grasa, ¿no?, a mayor edad más, pero lo podemos tener. Pero ¿qué pasa? Que si comemos mucho, entonces se forma el preateroma, que esta célula espumosa ya murió, acá está, ¿vieron el concepto? Y si ya murió, ya no sigue consumiendo, pero igual hay tanto colesterol que empieza a formarse colesterol extracelular. Célula espumosa necrótica, colesterol extracelular, inflamación son las claves para pasar a la siguiente etapa, que es el ateroma y una placa fibrograsa. Entonces ya empieza a ver la parte fibrosa. ¿Por qué? Porque esta inflamación ya llamó a los factores de crecimiento que les dije y ya hicieron matriz extracelular y empieza a encapsularse. También hay una proliferación de la vasa vasorum entre la íntima y la media, y lo que no queremos es que haya una placa complicada, que si esta cápsula estaba íntegra, después de repente de
episodios más turbulentos, de repente si usted le añade la hipertensión, si usted le añade que el paciente está sometido a estrés, o sea que hay mayor aumento de frecuencia cardíaca y múltiples digamos situaciones que pueden desestabilizar esta placa, va a llegar a ser hemorragias, fisuras, y ahí pues se forman las trombosis, ¿no? por el atrasamiento de la media, y de repente puede soltar un émbolo, y este émbolo puede mandar al cerebro y bueno, producir un ictus. Entonces, como nos hemos dado cuenta, al inicio de repente puede haber una dilatación que compense la luz y no hay ningún problema, pero tenemos que quedar en claro de que la severidad es sinónimo de la estabilidad de la placa. ¿Por qué les decimos esto? Porque de repente yo podría decir, claro, si es que hay un mayor del 70% de luz estenosada, me puede dar una isquemia. Pero es un dato importante decir de que la mayoría de infartos agudos de miocardio, que es un desenlace fatal de una arteriosclerosis, la causa no son tanto por una luz estenosada. O sea, la mayoría de infartos tienen una luz en menos del 70% estenosado. Entonces, la diferencia no vendría a ser la luz. El desenlace final no es gracias a la luz, en qué porcentaje está, sino a la estabilidad. Porque cuando son placas vulnerables, ¿por qué? Porque hay mayor inflamación, mayor metaloproteinasas o factores estresantes, aparte de los que ya hemos hablado, que vulneran esta placa, donde se rompe y se puede producir el trombo y después el émbolo y la muerte. Entonces, por eso les quiero decir que, por ejemplo, una estenosis del 50% de la arteria descendente anterior izquierda, les comenté que es una arteria sometida a mucho estrés, no solamente por el ángulo de 90 grados, sino que en la parte del músculo irriga bastante. Esa arteria es una pequeña arteria que irriga a mucha parte del músculo, o tiene una mayor irrigación que las otras arterias en el corazón. Entonces es una arteria sometida a estrés natural. Si está estenosado el 50% de esa arteria, ahí sí puede haber un 15% de mortalidad en el año, versus que de repente una estenosis de 70% de las arterias del corazón, solamente hay un 2% de mortalidad al año. Entonces acá, bueno, sí es importante decir de que la arteria descendente anterior izquierda es una de las que más se infartan, ¿no? Y una rotura de la placa con trombosis parcial probablemente sea una complicación frecuentemente asintomática. Muchas veces nosotros podemos decir de que es una evolución natural el pasar de una placa estable, ¿no? A una placa inestable, y que esta placa inestable se rompa, pues, ¿no? Y produzca un trombo, un émbolo, y este émbolo un infarto. Muchas veces creemos que puede ser algo seguido, pero no siempre es, porque muchas veces se rompen y es asintomático, y ya en el desenlace final es cuando nosotros lo vemos. Entonces, como les comenté, poco a poco, placas grasas, y el desenlace final es el aneurisma o la rotura, ¿no? Que se puede formar una oclusión completa por un trombo que me podría dar un infarto ST elevado, o una estenosis crítica, pues, ¿no? Les dije que más tiene que ver la estabilidad de la placa por la formación de un trombo que por la estenosis. Entonces, como palabras finales, también podemos decir de que lo que nos enseñaron de repente en bioquímica de este índice colesterol versus HDL, que es el índice de Castelli, no es un riesgo coronario, no es que me va a traducir una significancia clínica. El mejor riesgo coronario es cómo la persona lleva sus estilos de vida. Entonces, bueno, muchas gracias, en verdad, es algo corto que espero que les haya servido. Soy Néstor Antonio Campos, ese es mi número de celular para cualquier consulta, y espero que pasen una bonita tarde y que les vaya bien en todo. Muchas gracias por ese tiempo.